Hola a todos y a todas. Hoy vamos a intentar hacer un análisis del entrenamiento cardiovascular que he practicado durante nuestra etapa de confinamiento. Yo lo he titulado Evolución del entreno COVID-19 y actividad física. ¿Vale? Estos entrenamientos se han desarrollado mediante una bicicleta anclada a un rodillo. Como veis, aquí tenéis la imagen de la bicicleta y del rodillo. Los datos han estado reflejados en una aplicación y la frecuencia cardíaca venía aportada por una banda y el pulsómetro correspondiente. ¿Vale? Vamos a explicar todas las variables que hemos tenido en cuenta y vamos a intentar analizar todos los datos que han salido de acuerdo a esta experiencia. El trabajo se inició el día 19 de abril y finalizó el día 5 de junio de 2020, los dos. ¿Vale? Este trabajo de confinamiento ha tenido una totalidad de minutos de 1.627 y hemos acumulado un total de 733,37 kilómetros. No solo aparecen entrenamientos de rodillos, sino que ha habido 2 o 3 días donde hemos hecho también una recogida de datos de carrera continua, porque esos días, además de hacer el trabajo de rodillo, pues salimos a correr. El primer concepto, la primera variable que tenemos que tener en cuenta o debemos conocer para entender todo este análisis es el VO2+, o consumo máximo de oxígeno. ¿Vale? ¿Qué es esto? Bueno, pues hace referencia a la cantidad de oxígeno que el organismo puede procesar durante el entrenamiento. ¿Vale? También se puede definir como la cantidad de oxígeno que podemos aprovechar cuando practicamos deporte. Aquí tenemos una referencia de una página web de la cual sacamos la definición. Veis que tenemos aquí los pulmones y aquí una imagen como de gotas de agua que pretenden ser moléculas de oxígeno, que son las que utilizan los pulmones para obtener este volumen máximo de oxígeno y utilizarlo en el metabolismo. Otra variable son los umbrales ventilatorios. ¿Pero qué es un umbral ventilatorio? Bueno, pues el umbral ventilatorio viene determinado por el punto en el cual la ventilación se intensifica de forma desproporcionada con respecto al oxígeno consumido y esa es la definición de umbral ventilatorio. Cuando hablamos de ventilación nos referimos a la respiración, ¿vale? También tenemos otra definición de umbral que tiene más que ver con el ácido láctico, que es otro indicador de esfuerzo. Entonces, tanto en el primer umbral ventilatorio como en el segundo, el ácido láctico tiene una presencia, que ahora mismo no vamos a entrar en ello, probablemente en futuros vídeos y en futuras explicaciones podamos profundizar sobre ello, pero está relacionado con este tema de los diferentes umbrales. ¿Vale? Aquí veis diferentes imágenes de diferentes gráficas que determinan diferentes zonas de intensidad de acuerdo a VT1 y VT2, que son los umbrales ventilatorios, y al VO2 máximo, o ese volumen máximo de oxígeno. Y observamos directamente que son 3 zonas de trabajo. Os adelanto que en nuestro experimento vamos a estar trabajando fundamentalmente en zona 2. Vamos a hablar también de la frecuencia cardíaca como un indicador de intensidad del trabajo físico. Pero ojo, cuando nosotros competimos, la frecuencia cardíaca puede sufrir diferentes modificaciones de acuerdo a la motivación, el que hayamos dormido mejor o peor antes de la competición, la estimulación ante la competición y todas esas variables que de alguna manera ponen en jaque a nuestro sistema nervioso cuando estamos haciendo ejercicio, con lo cual el dato de frecuencia cardíaca no sería tan exacto como el que utilizamos normalmente en entrenamiento, en el cual no manejamos esas otras variables que condicionarían la frecuencia cardíaca, ¿vale?
Finalizada esta pequeña explicación, nos preguntamos, ¿a qué ritmo late mi corazón entrenando? Bueno, pues incluimos un nuevo concepto, que es la frecuencia cardíaca máxima teórica, que es igual a 220 menos la edad que tenemos. Este dato es nuestra frecuencia, nos va a indicar nuestra frecuencia cardíaca de entrenamiento de acuerdo al tanto por ciento de esa frecuencia cardíaca máxima. Y lo vais a ver reflejado durante los 34 entrenamientos que forman parte del análisis que vamos a realizar. Aquí tenéis el ejemplo de mi frecuencia cardíaca máxima. He puesto la mía, evidentemente, porque los datos que os voy a presentar son mis datos de trabajo, mis datos de entrenamiento. Y en mi caso es 220 menos 47, que es la edad que tengo, 173 latidos minuto, mi frecuencia cardíaca máxima teórica. ¿Y cómo puedo relacionarla con mi entrenamiento? Es muy sencillo. Vamos a intentar tener en cuenta el intervalo entre mis pulsaciones mínimas que aparecen entrenando y mis pulsaciones máximas que aparecen entrenando, ¿vale? Para verificar si estamos realmente en la zona de entrenamiento o no lo estamos. En este caso, y os los iba adelantando, entre umbrales. Bueno, los 10 primeros entrenamientos, como podéis observar, abajo tenemos un dato que nos indica la frecuencia cardíaca mínima de entrenamiento que me ha marcado y está indicado en tanto por ciento, que han sido 128,75 latidos minutos, que pertenece al 74% de mi frecuencia cardíaca máxima teórica. Y de media, la frecuencia cardíaca máxima de entreno ha estado en 141,9, que pertenece al 82% de mi frecuencia cardíaca máxima teórica. Como veis, los minutos de trabajo han estado desde los 40 minutos hasta los 50 y la distancia que hemos conseguido se ubica entre los 14,2 kilómetros y los 20 kilómetros a medida que íbamos avanzando en el entrenamiento. Pasamos a los siguientes 10 entrenamientos, desde el 13 hasta el 23. Aquí, si os dais cuenta, ha aumentado un poquito la frecuencia cardíaca mínima de entrenamiento de media y, por supuesto, ha aumentado también la frecuencia cardíaca máxima de entrenamiento de media. La mínima está en torno al casi al 76% de la frecuencia cardíaca máxima teórica en mi caso y en el caso de la máxima está en el 87%. Como veis, los minutos de trabajo ya están muy asentados, están en torno a los 50, puede variar un poco en algunos entrenamientos, que está en 52, 51, y la distancia que estamos recorriendo pues ha pasado de los 20 kilómetros a los 27,8, 27 en algún caso, con lo cual podemos observar que estamos mejorando en cuanto a la distancia y a nuestro rendimiento. Al mismo tiempo que hacíamos antes 50 minutos, pues ahora estamos llegando a mayores distancias, con lo cual se está viendo una adaptación del trabajo y que mi cuerpo pues va mejorando con respecto a los entrenamientos iniciales. Estos son los 10 últimos entrenamientos, ¿vale? Y aquí se puede observar también que hay una mayor estabilidad en la distancia y estamos entre los 27 y 28 kilómetros acumulados y el tiempo pues prácticamente el mismo, excepto en los dos entrenamientos de carrera que sí son muy parejos, que salen a unos 5 kilómetros y 100 metros aproximadamente. Aquí también la frecuencia cardíaca mínima de entrenamiento ha aumentado un poquito en porcentaje, en torno al 76%, y la frecuencia cardíaca máxima pues está en torno al 85%. Aquí tenéis los datos y ahora lo vamos a ver de acuerdo a los umbrales, muchísimo más claro en una única diapositiva un poquito más adelante. Estas son escalas de percepción del esfuerzo. La escala clásica de Bohr y la escala moderna o modificada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de alguna manera podemos identificar en qué zona de entrenamiento estamos por la percepción propia del esfuerzo. Esto es interesante enseñárselo a los niños cuando son pequeños y tratar de a las personas que empiezan a entrenar, pues iniciarles en esta percepción de su propio esfuerzo para que de alguna manera puedan identificar, en caso de que no tengan pulsómetro en una competición o en una carrera o en su propio entrenamiento, las sensaciones que hacen que nos encontremos en una zona o en otra.
Estaría bien en alguno de los vídeos que podamos hacer en el futuro, pues hablar de manera más profunda sobre la escala de percepción del esfuerzo de Moore. Aquí está la diapositiva de la que os hablaba antes, ¿vale? Entonces yo soy un varón de 47 años, soy activo, mi frecuencia cardíaca máxima teórica son 220 menos la edad, 173 latidos minuto, que lo hemos visto antes, y como veis están las 3 franjas de entrenamiento de todas las sesiones de trabajo que hemos hecho, ¿eh? Acordaros que van de 10 en 10, para ver de una manera plasmada de forma visual el todo del trabajo que hemos desarrollado. Si comparamos estas intensidades con la zona de entrenamiento 2, fijaros que solo en los primeros 10 entrenamientos hemos estado un poquito por debajo de ese primer umbral en algunos momentos, ¿vale? Tanto en la segunda parte de los entrenamientos, es decir, a partir del entrenamiento número 13, pues ya hemos conseguido estar en zona 2 de trabajo, ¿vale? Si os dais cuenta, nuestra frecuencia cardíaca de los diferentes entrenamientos está relacionada directamente con el tanto por ciento de VO2 más para delimitar la zona de trabajo donde nos hemos situado con nuestro entrenamiento. ERC significa entrenamiento a ritmo constante, pero en un intervalo de frecuencia cardíaca. Las pulsaciones iban oscilando en función del momento y de la fatiga que iba teniendo durante el desarrollo de los mismos. En esta zona 2, este trabajo entre umbrales es muy bueno para bajar peso. Además, me he dado cuenta que he bajado 2,5 kilos desde que empecé el confinamiento, ¿eh? Entonces quiere decir pues que el trabajo en esta zona por encima de los 30 minutos pues ayuda un poco a bajar peso y a mantenernos en forma y por supuesto a ganar capacidad aeróbica, que era el objetivo de este trabajo. Espero que este análisis, estos breves comentarios os hayan servido para entender un poquito este proceso y dónde tenemos que entrenar y por qué muchas veces cuando entrenamos es interesante la gente que no tiene tanta experiencia en entrenamiento utilizar el pulsómetro. Hay una cosa que es importante que debemos de tener en cuenta antes de finalizar, que es la capacidad de fuerza. Evidentemente, si tú no tienes fuerza para mantener esos ritmos de trabajo en las piernas, te vas a parar a pesar de que tu frecuencia cardíaca fuera por debajo de esos intervalos, de esos umbrales. Entonces, evidentemente, es una barbaridad coger y ponerte a hacer directamente este trabajo sin hacer un trabajo complementario de fuerza. Pero bueno, de eso ya hablaremos también en futuros vídeos. Un abrazo muy fuerte para todos y para todas y espero que os haya servido este vídeo.